Demos inicio a nuestro tema, mis queridos hijos. La continuación de del resumen de los temas que hemos visto. Y quedamos de que íbamos a hablar hoy de la unción de los enfermos, que es uno de los 7 sacramentos que nosotros tenemos que hacer. Recordando que vimos el bautismo, vimos la confesión, vimos la primera comunión o comunión, vimos la confirmación, vimos el matrimonio, vimos el orden sacerdotal y quedamos para la unción de los enfermos. Hay muchas personas que le tienen miedo a este sacramental, pero la palabra de Dios es muy clara. La palabra de Dios es muy clara. La palabra de Dios dice: ¿está alguno enfermo? Que llame a los presbíteros de la iglesia y que ellos oren por él, ungiéndole con el aceite en el nombre del Señor. Y eso es lo que nosotros debemos de comprender, que cuando nosotros estemos enfermos, cuando tengamos un familiar enfermo, cuando tengamos a alguien que esté agonizando, nuestro deber como católicos es ir y buscar al sacerdote y que venga especialmente a nuestra casa a la unción de los enfermos. Pero hoy día, los curitas, cuando usted va a tocarle la puerta o cuando usted les llama a cierta hora, le dicen que no pueden ir o que están ocupados o que al otro día, etcétera, etcétera. Nosotros, mis queridos hijos, o yo, Padre Alberto, estoy disponible las 24 horas. Yo les contaba cuando hablábamos de este tema que una vez llegaron a tocarme en la puerta de la iglesia a las 2 de la mañana. Una señora ahí llorando que su mamita estaba enferma, que estaba agonizando, que si yo podía ir. Entonces le dije, claro que sí, pero me sentía un poquito indispuesto, entonces le toqué la puerta al vicario y le dije al vicario que si podía ir. Y el vicario dijo que no, que estaba descansando y que no podía ir. Yo le dije, ok, muchas gracias. Me puse una chaqueta, o una chamarra como le llaman, mis zapatos, me peiné y salí. Porque yo no puedo saber la hora en que se va a enfermar. E imagínense si yo no voy, al otro día me dicen que falleció. O sea, ¿para qué me formé? Si yo vine a este mundo especialmente a desatar a esa mujer que está enferma, a ese hombre que está enfermo. Y por eso dice la palabra de Dios que si alguno de nosotros estamos enfermos, busquemos a los presbíteros de la iglesia para que nos imponga las manos sobre nosotros y nuestra fe nos va a salvar. Hay otras personas que le tienen mucho miedo especialmente a la unción de enfermos porque cree que cuando el sacerdote le va a poner la santa unción, su familiar se va a morir, porque no tenemos la convicción que la unción de los enfermos hace 2 cosas especialmente en la vida del enfermo. La primera es que le alivia ese dolor y lo reincorpora a una vida nueva. Y la segunda es que le alivia ese dolor, esa carga, y lo puede llevar directamente hacia la casa del Padre. Entonces, la unción de los enfermos, ante todo, es un sacramental, mis queridos hijos, es un sacramental de curación, no solo en la dimensión fisiológica o corporal del hombre, sino también en su dimensión psicológica y espiritual. La unción de los enfermos se le puede colocar a cualquier persona que la solicite, ya sea, como le digo, que tenga una enfermedad corporal o fisiológica o una enfermedad psicológica o espiritual, mis queridos hijos. No son solo para los moribundos, no son solo para las personas que ya se van a ir para el otro mundo, no. Es para aquella persona que lo desee, mis queridos hijos. Y ese sacramento, mis queridos hijos, da fuerza y la gracia de asumir la enfermedad con espíritu de fe, creyendo que el perdón de los pecados, cuando yo recibo con fe
esa unción del sacerdote, recibo esa fuerza y esa gracia para asumir mi enfermedad, para asumir mi dolor, mis queridos hijos. La unción de los enfermos, mis queridos hijos, es especialmente para enfermos graves, ancianos o personas que temen que su muerte sea pronto. Y esa unción de los enfermos trae consigo la reconciliación con Dios, mis queridos hijos. De esta forma, preparamos a nuestro hermano enfermo, preparamos el corazón y se va purificando ese corazón a la vida y a ese encuentro con nuestro Padre Celestial, con nuestro Padre Dios. Por medio de esa unción de los enfermos va a encontrar una sanación en el espíritu, mis queridos hijos. Por lo consiguiente, se va a sanar su alma y su cuerpo, mis queridos hijos. Y de ahí es lo importante que nosotros comprendamos que cuando vamos a que nos den la unción de los enfermos, no es para morirnos. No es porque ya mañana me voy a morir, no. Porque la unción de los enfermos es el sacramento de la unción, que no es un acto de magia. Porque muchas personas creen que cuando nosotros ungimos y cuando oramos, mejor dicho, ¡pum!, se hizo y automáticamente se levantó. No es un acto de magia donde se puede manipular el poder divino, porque muchas personas manipulamos a Dios. Sino es un acto salvífico de fe, mis queridos hijos. Un acto salvífico de fe y de gracia que brota de nuestro corazón, donde nosotros oramos por el enfermo para que el Señor le permita tener si es la voluntad, una segunda oportunidad, una oportunidad de vida, mis queridos hijos. Por eso la unción de los enfermos es un servicio. Cuando a mí vienen a decirme, Padre, ¿será que me puede ungir? Padre, ¿será que puede ir a hacer esa visita? Es un servicio al enfermo. La unción de los enfermos solo la pueden administrar los consagrados. ¿Y quiénes son los consagrados? Los religiosos, los sacerdotes, el obispo, mis queridos hijos, son los únicos que pueden administrar. Y es un servicio, como dicen ahí, gratuito, no tiene ningún costo. Porque la palabra de Dios dice que lo que tú recibiste gratis, hay que darlo gratis. Ahora bien, en este mundo que estamos viviendo, de tanta proliferación de iglesias, de tantos padrecitos que aparecen por redes sociales de X o Y denominación, encontramos personas que cobran por hacer las visitas, que cobran por orar por ti, que cobran y cobran y cobran y cobran, y eso se convierte en simonía, mis queridos hijos. Es muy distinto que si el sacerdote en este caso no tiene un vehículo para moverse, le pueda decir a la familia, es tan amable, me pueden recoger o me pueden llevar y me pueden traer, ya, no más. Que si ya le nace a alguien darle una ofrenda, que si le nace a alguien darle un estipendio, que si le nace a alguien ofrendarle el almuerzo, el desayuno o un vaso con agua, ya. Pero en sí, económicamente, esas visitas, esas unciones no tienen ningún costo, mis queridos hijos, porque cuando se cobra por esta visita, cuando se cobra por imponer las manos, cuando se cobra por bendecir las cosas, automáticamente se convierte primero en simonía y segundo se termina la gracia que se ha impregnado en nosotros o en nuestros objetos, mis queridos hijos. Y ahí es lo importante, mis queridos hijos. Y por eso nosotros debemos de tener la disponibilidad. Y ustedes también, mis queridos hijos. No estamos diciendo que nuestros hermanos laicos comprometidos no puedan ir a orar por los enfermos. Claro, pueden ir a orar por los enfermos. Lo pueden hacer. Pero lo que no podrían hacer es ungirlos ni darle la absolución. Ni darle la absolución. Entonces, mis queridos hijos,
Este, al ser un sacramento de servicio al enfermo, cuando ungimos al enfermo, el enfermo o la persona que es administrada va a recibir primero el don de la salud. El don de la salud, que es lo más importante. Segundo, primero es el don de la salud. Si no recibe el don de la salud, ¿qué va a pasar? Va a tener que, con el acompañamiento, vamos a hablar para que acepte la enfermedad como medio de santificación, salvación y redención. Yo en esa visita espero el don de la salud, pero también espero que el enfermo acepte la enfermedad como medio de santificación. Por eso siempre les he dicho, sus enfermedades no son nada. Sus enfermedades no son nada lo que padeció nuestro Señor Jesucristo. Y por eso nosotros aceptamos esa enfermedad, ese padecimiento, ese sufrimiento como medio de santificación y lo unimos a la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Cuando ungimos al enfermo, esperamos que acepte de corazón esa enfermedad como medio de santificación. ¿Por qué no? Como medio de salvación, porque su enfermedad le va a ser salvo, ese sufrimiento le va a ser salvo y como redención. Porque así como el Señor entregó su vida en la cruz como redención de todo el mundo, también el enfermo, el que padece la enfermedad, así como hablamos de la santificación, así como hablamos de la salvación, pues también encontrará esa redención el último día por parte de nuestro Señor Jesucristo. De la misma manera, 3, con esa visita lo que pretendemos es que el enfermo prepare su existencia para la muerte. Que podamos decirle: vengan a mí todos los que estén cansados y agobiados, que yo los aliviaré. Y les compartía cuando hablamos de este tema, porque este es el resumen de la vez que me tocó visitar a una señora de 106 años, 107 años, muchos años postrada en cama, ya se veía muy cansada, muy agotada. La familia que la cuidaba, su nuera, que la cuidaba, también se veía muy cansada de tantos años que la cuidó. Y cuando yo hablaba con ella, ella me decía: es que yo ya me quiero ir, es que yo ya me quiero ir a descansar. Y yo le decía que por qué no lo había hecho. Y ella decía: porque mis hijos y mis nueras no me dejan ir, no me dejan ir. Y le dije a ella: ¿usted quiere que yo hable con sus hijos? ¿Quiere que hable con sus nueras? Pero estaba muy enfermita. La tenían que bañar, la tenían que limpiar. Y me dijo que sí. Y ese mismo día yo me reuní con sus hijos y con sus nueros, con su nuera y con sus yernos. Y les hablé que por qué no la dejaban descansar, que por qué no la dejaban ir. Que ella estaba sufriendo mucho ahí en el momento. Y preparamos un acto de despedida, donde sus hijos, sus hijas, sus yernos, sus nueras, se empezaron a despedir de ella, le empezaron a agradecer en vida y le dijeron que el día que quisiera irse, se podía ir, que ellos iban a estar bien y que ella también iba a estar bien. Ese mismo día, en medio de ellos, le di los óleos a ella, le di los óleos a ella. Hice que se salieran después, hablé con ella un ratico más y le dije que si estaba dispuesta a irse a descansar, y ella ahí ya, porque ya llevaba mucho tiempo sufriendo, pero ya se veía que no estaba ahí, que ella no estaba ahí, pero que podía reaccionar. Y me dijo sí. Y me dijo: deme su bendición. La confesé, le di la absolución
y le dije que fuera a descansar. Ahí entraron otra vez sus hijos y todos hablaron con ella un momentico y le dije que me retiraba, que cualquier cosa me avisara. A las 3 horas, 4 horas, me llamaron que había fallecido, que se había ido. Lo que ella estaba esperando, mis queridos hijos, eran que sus hijos, sus seres queridos, no fueran egoístas, no fueran envidiosos y le permitieran ir a descansar a la casa del Padre. Y por eso hay veces nosotros somos egoístas, somos envidiosos y no traemos al Padre, porque si viene el Padre entonces ya se va a morir. Sí, nos encantaría que tener a la persona de por vida. Pero hay que saber, mis queridos hijos, que nosotros no podemos ser envidiosos. Qué triste si son nuestros padres, qué triste si son nuestros hijos, qué triste si son nuestros hermanos, pero no podemos ser envidiosos. Y si la voluntad de Él es que desea ir a descansar, pues yo tengo que decirle, ve y descansas, no te preocupes por nosotros. Y de ahí es donde nosotros debemos de saber que cuando damos la unción de los enfermos, recibimos el don de la salud o aceptamos la enfermedad como medio de santificación y salvación para la redención, o no, preparamos el cuerpo para la muerte. Y por eso no tenemos que sentir lástima ni tristeza con los enfermos. Siempre que los visitemos debemos darle ánimo y decirle que Dios siempre nos hace una invitación, que si estamos cansados y agobiados, vayamos donde Él, vayamos donde Él. Entonces, ahí es la importancia, mis queridos hijos, y por eso los cristianos debemos asumir con espíritu de fe cualquiera de esas 3 opciones que Dios a bien tenga a disponer para el enfermo, mis queridos hijos. Padre, ¿cuáles 3 opciones? Las que les dije con anterioridad: recibir el don de la salud, o aceptar la enfermedad como medio de santificación, salvación y redención, o preparar mi vida para la muerte, mis queridos hijos. Y por eso somos conscientes que cuando se nos unge, pues alguna de ellas se nos debe de conceder, alguna de ellas se nos debe de dar en el momento, mis queridos hijos. Dios no es un Dios castigador. Dios no es un Dios injusto, mis queridos hijos. De hecho, la enfermedad es natural. Nuestros dolores son naturales. Y la enfermedad es natural a nuestra condición humana, mis queridos hijos. Y Dios no es indiferente ante la misma enfermedad. Dios conoce qué te está doliendo. Dios conoce de qué estás sufriendo. Dios conoce esa enfermedad que tú mismo te buscaste en el momento. Y sabemos, mis queridos hijos, que Jesús sanó innumerables enfermos, cojos, paralíticos, gente con lepra y muchas cosas más. Y los sanó porque quería mostrar en ellos la gloria de Dios. Y ese es el mensaje de salvación, mis queridos hijos. Por eso cuando nosotros recibimos un milagro por parte de Dios, por eso cuando nosotros encontramos la sanación por medio de este canal, por eso cuando nosotros por medio de la oración encontramos ese gran milagro, debemos de saber que Dios se está glorificando y está mostrando su gloria en ese mensaje de salvación. Te sana, te cuida, te salva, te alimenta, solo para que tú des testimonio de vida nueva, mis queridos hijos. Sin embargo, mis queridos hijos, Él mismo aceptó el sufrimiento y la muerte para salvarnos, para salvar nuestra vida. Nos anuncia todos los días, mis queridos hijos, que si el grano de trigo no muere, no da fruto. Y algo así hablábamos anoche, y vea qué bonito que sale hoy: si el grano de trigo no muere, no da fruto. Y ahí es donde nosotros debemos de pensar qué fruto nosotros vamos a dar. Qué fruto estamos cultivando en el corazón de muchas personas. Nuestro sufrimiento, mis queridos hijos, nuestro sufrimiento, nuestro padecimiento debe de ser con amor.
Nuestro sufrimiento, nuestro padecimiento debe de ser con amor y entrega, aceptación, mis queridos hijos. Yo soy ese grano de trigo, yo soy ese fruto, yo soy ese grano que puesto con los demás granos será macerado y dará fruta abundante, mis queridos hijos. Se convertirá en pan, en levadura. Es un fruto. Pero cuando tú mueres, cuando yo muera y seamos sepultados, ¿cuál será nuestro fruto? ¿Cuál será nuestro fruto? Por eso, mis queridos hijos, los sufrimientos nos vuelven más buenos e insuficientes con los demás. Los sufrimientos, mis queridos hijos, nos vuelven más buenos e indulgentes con los demás. Porque el sufrimiento, mis queridos hijos, nos acerca al sacrificio del amor de Dios. Eso es lo importante, que nuestro sufrimiento nos acerque especialmente a ese sacrificio del amor de Dios. Y por eso debemos de morir. Y por eso no debemos de tener miedo cuando nos toque que nos impongan los óleos. Y por eso no debemos de tener miedo de llamar al sacerdote, y por eso no debemos de tener miedo de que venga a ungir a nuestros seres queridos, que venga a orar por nosotros, que venga a ponernos los óleos, no. Ahora bien, hay personas, como alguien por ahí, que llegó un día a la parroquia, gozando de salud, gozando de bien, o sea, yo no le veía. Y llegó y dijo: Padre, vengo a que me ponga los óleos. ¿Cuánto le debo de pagar? ¿Perdón? Sí, padre. Le dije: ¿para quién son los óleos? Para mí, padre, para mí. Y le dije: pero yo te veo muy bien. Yo no veo que estés enferma, yo no veo que estés moribunda, yo no veo que estés, pues que los necesites en el momento. Sí, padre, es que necesito los óleos. Entonces yo le dije: pues la verdad, no se los puedo colocar porque no cumple ninguno de los requisitos para poder ungir. Y volvió a decir: entonces, ¿cuánto le pago? Yo le dije: no es que me pague, sino que verdaderamente le estás quitando la oportunidad a otra persona que sí los pueda necesitar. Y hay gente que es así, mis queridos hijos, que porque se van a ir de viaje, que porque se van de paseo, y van a la parroquia especialmente a que les pongan los óleos. Pero no puede ser así, mis queridos hijos. Por eso la unción de los enfermos es importante, mis queridos hijos, y no le podemos tener miedo a esa unción, no le podemos tener miedo a ese encuentro donde se nos entregará ese don maravilloso de la salud, o donde verdaderamente encontraremos ese consuelo, donde el enfermo acepta esa enfermedad con amor y la une a la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo, o donde se prepara para ese paso hacia la vida eterna, mis queridos hijos. Ese paso hacia la vida eterna. ¿Listo? Entonces, ahí es donde nosotros debemos de estar presente, que si yo estoy enfermo, sin importar la enfermedad, como dije, ya sea física o espiritual, psicológica o corporal, puedo solicitar la unción de los enfermos. La unción de los enfermos. Muy bien, dentro de este resumen, ya si quieren ahondar más sobre ese tema, porque el tema de la unción de los enfermos es largo y ahí tengo uno de los temas anclados, ahí está en mi perfil. Pero avanzamos porque recordemos que estamos en el resumen. Llegamos a la parte también donde hablamos de la Santísima Virgen María, mis queridos hijos. Y decíamos que la Santísima Virgen María es la mujer predilecta de Dios. Es la mujer predilecta de la Iglesia, elegida y consagrada para ser madre de Jesús, mis queridos hijos, Dios y hombre. Y por lo tanto, mis queridos hijos, nosotros somos sus hijos.
Y comprendamos muy bien, mis queridos hijos, por eso es que nuestros hermanos separados, por eso es que nuestros hermanos que se han ido a otras congregaciones empiezan a hablar de nosotros y nosotros no le podemos decir quién es la Santísima Virgen María. La Iglesia, nosotros, mis queridos hijos, recordemos, la Iglesia católica venera con gran amor a la Madre de Salvador. No la adoramos, la veneramos y creemos firmemente en las siguientes verdades de fe. Sí, en esos días anteriores nos decía, alguien nos escribía por ahí, Padre, ¿cuándo va a hablar de los dogmas y demás? Le escribí por ahí, vaya a nuestro perfil, porque hace cuánto ya hablamos de eso, vaya y búsquelo en nuestro perfil. Pero ahí es donde nosotros, mis queridos hijos, tenemos que saber que la Santísima Virgen María la vemos como la Inmaculada Concepción, la vemos como María, Madre de Dios y Madre de la Iglesia, la vemos como María siempre Virgen y la vemos como la Asunción de María. Y es importante que nosotros vivamos, creamos en la Inmaculada Concepción, mis queridos hijos. Es la verdad de fe que nos enseñó que María fue concebida sin mancha de pecado original. Y que nosotros podamos profundizar, porque hay veces uno dice, ¿y qué es la Inmaculada Concepción? Y hay veces los católicos les hacen la pregunta, ¿y qué es la Inmaculada Concepción? Pero más bien le hacen la pregunta, venga, ¿usted cuántos años lleva de católico? No, yo llevo 30, yo llevo 40, yo llevo 80, yo llevo 100. Ah, bueno, usted que es católico, dígame qué es la Inmaculada Concepción. Y hay veces no tenemos respuesta, mis queridos hijos, y por eso es que cuando vienen nuestros hermanos separados nos dan 2, 3 vueltas y nosotros ahí terminamos haciendo filas, yendo allá a cantar en los cultos y demás, respetándolos, sí, con todo el amor, mis queridos hijos. Pero hay que saber que nuestro Señor vino de una mujer. Y nosotros vinimos a este mundo también por medio de una mujer. Entonces, para que nosotros tengamos presente, mis queridos hijos, ahora al final que terminemos, les habilito las preguntas porque no las estoy leyendo. Sé que están preguntando mucho, pero ahorita al final les habilito. Entonces, mis queridos hijos, que nosotros sepamos qué es la Inmaculada Concepción. ¿Sí? Que nosotros podamos decir por qué María es Madre de Dios y Madre de la Iglesia. Entonces, si es Madre de Dios y Madre de la Iglesia, entonces las iglesias separadas están desmadradas. O sea, no tienen madre. La Iglesia Católica, mis queridos hijos, nosotros que somos Iglesia Católica, reconocemos que María Santísima, al ser la Madre de Jesús, es Madre de Dios, en cuanto que Jesús es el único Hijo de Dios hecho hombre en el seno de la Santísima Virgen María, por obra y gracia del Espíritu Santo, mis queridos hijos. Jesucristo es Dios y María Santísima es la Madre de Jesús, o sea, de Dios. No por eso, mis queridos hijos, no por eso la Iglesia adora a María como una diosa, no. No es una diosa para nosotros la Santísima Virgen María. Al contrario, mis queridos hijos, nosotros la veneramos como la hija predilecta del Padre, como criatura santa. Como criatura santa la veneramos. Y también vemos que María es siempre virgen, y ahí también nuestros hermanos separados nos dan vuelta, es que tuvo más hijos y bla 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 y bla 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 y bla 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 y bla bla bla, y nosotros nos quedamos ahí como, ay, ¿será que María tuvo más hijos? Y esta es una verdad de fe o un dogma, mis queridos hijos. Y esa verdad de fe y ese dogma nos enseña que María no perdió su virginidad al concebir y a dar a luz a su Hijo, el divino niño Jesús, mis queridos hijos. Y ese dogma afirma que también María no tuvo más hijos y que permaneció intacta antes y después del parto, cumpliendo así la profecía, mis queridos hijos, de Isaías, que el Mesías nacería de una doncella, virgen,
María fue concebida por obra y gracia del Espíritu Santo y por tanto, mis queridos hijos, no hubo concurso de varón en la concepción de Jesús, el Señor. Y eso lo debemos de saber muy bien, mis queridos hijos. Eso lo debemos de saber muy bien. Y por eso nosotros que somos católicos debemos de estudiar mucho, debemos de aprender mucho, porque de lo contrario, vuelvo y digo, nos cogen, nos dan 2 vueltas, 3 vueltas y ahí terminamos sacando nuestras imágenes de la casa y demás. Pero si quiere profundizar más, ahí tengo el tema completo para que vaya y profundice, mis queridos hijos. Como cuarto, la Asunción de María, mis queridos hijos, la Asunción de María. Y de ahí sabemos que María, mis queridos hijos, no tuvo una muerte en su cuerpo como suele ser en los humanos. Yo me muero y me morí, me enterraron y sí, pero ella no murió, ella no fue sepultada. Ella fue llevada a los cielos en cuerpo y alma. Fue llevada a los cielos en cuerpo y alma. Destacando, mis queridos hijos, así la santidad de su vida. Es la única, mis queridos hijos, que no mereció conocer la corrupción, pues fue pura e inmaculada, digna de Dios y del cielo. Qué bonito que nosotros sepamos eso y que sabemos que por qué la veneramos, no la adoramos, sino por qué la veneramos, mis queridos hijos. Y de ahí es donde vienen todas esas devociones marianas o advocaciones marianas, mis queridos hijos. De ahí es donde viene que nosotros oramos el Santo Rosario, de ahí es donde viene que encontremos novenas. De ahí es donde viene lo que hicimos ahora en Semana Santa, los 7 dolores de María. Y de ahí es donde vienen todas las oraciones marianas a la Santísima Virgen María. Y por eso es que aquí, en este canal, oramos el Santo Rosario, porque es una de las devociones más extendidas por toda la Iglesia Católica, que consiste en contemplar la vida y obra de nuestro Señor Jesucristo en los sagrados misterios gozosos, luminosos, dolorosos y gloriosos, o como dijo el Santo Padre, los jueves, los misterios de la luz. Y en cada uno de esos misterios, mis queridos hijos, se resalta el trabajo de María como madre y discípula fiel de Jesús. Y eso lo debemos de tener presente. El Santo Rosario, mis queridos hijos, es una de las oraciones de intercesión más efectivas, de sanación más efectivas, y se recomienda orar el Santo Rosario todos los días. Por eso aquí estamos todos los días orando el Santo Rosario, mis queridos hijos, el Santo Rosario. Por eso aquí nos unimos a orar el Santo Rosario, mis queridos hijos. Ahora bien, dentro de esas devociones marianas están las novenas. Las novenas que ustedes hacen. Recuerde que la Santísima Virgen es solamente una. La Santísima Virgen es solamente una. ¿Sí? Pero ahí vienen todas las advocaciones y vienen todas las novenas que nosotros hacemos. Entonces que la Santísima Virgen María tiene innumerables advocaciones o formas de llamarla. Son las diferentes facetas, y eso lo debemos de entender, que son las diferentes facetas de María como madre. Pero hay veces nos preguntan a los católicos, oiga, ¿y ustedes por qué tienen tantas vírgenes? Ay, ¿por qué tienen que a la Virgen del Chiquinquirá, que a la Virgen de Guadalupe, que a la Virgen del Rosario? Entonces, tantas vírgenes. Por eso es que, y cuando uno no sabe, mis queridos hijos, cuando uno no sabe, pues queda como tonto ahí, como tonto. Entonces, la Santísima Virgen María tiene innumerables advocaciones o formas de llamarla. Son las diferentes facetas de María como madre, protectora, auxiliadora, redentora. Bueno, todas las facetas que nosotros conocemos, y sabemos que en cada país hay advocaciones diferentes. Hay advocaciones que yo no conozco, y hay otras advocaciones que ustedes no conocen. Pero en términos sencillos,
lo podemos decir que son los delantales con los que se viste María para servir a sus hijos, para servir a la iglesia. Y siempre lo he comparado que es como usted cuando está pequeñito, más grandecito, más grande, que le ponen su vestido del colegio, que después su vestido de la universidad, que después su vestido de su profesión y demás y demás. Pero es la misma persona. Entonces, son sus delantales de servicio a la comunidad, pues ella es la madre, mis queridos hijos, de la iglesia. Los fieles que son ustedes y yo, dedicamos 9 días en oración alusivas a algunas de estas advocaciones para dar gracias a Dios o pedir algún favor. De ahí donde vienen nuestras novenas. Me imagino que ustedes han realizado novenas a cualquier advocación, a la Santísima Virgen María, a nuestra Madre la Auxiliadora, a Nuestra Señora de Guadalupe, pero es la misma Madre, pero como decíamos, con diferente advocación o con diferente altar de servicio. También tenemos algo que son los 7 dolores, mis queridos hijos, que es una devoción en la que contemplamos el dolor de María como madre al ver a su hijo crucificado y muerto. Eso es algo que también lo hacemos nosotros, mis queridos hijos. Y por último, las oraciones marianas. Las oraciones marianas que nos llevan. ¿Cuáles son las oraciones marianas? Pues las que nosotros conocemos. Y la Iglesia a lo largo de la historia ha descubierto oraciones que manifiestan el plan de Dios en María y expresan el cariño de los fieles y la alegría del servicio a la iglesia. Por eso hay veces decimos: salve llena de gracia, el Señor está contigo, bendita entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Y así es, mis queridos hijos. Y así es como vamos llegando al final de este resumen maravilloso. Recordemos que dentro del resumen estaban las partes de la misa, pero ustedes pueden ir a buscarlo ahí, que no es, sí es importante, pero para que ustedes aprendan las partes de la misa, también estaba en nuestro resumen. También habíamos hablado de los fundamentos de la oración, que sí es importante, y hablamos de los fundamentos de la oración. Y recuerden, mis queridos hijos, que cuando hablábamos de los fundamentos de la oración, hablábamos de la metodología para poder orar, porque hay veces muchas personas no sabemos orar, y hablábamos directamente de la oración de acción de gracias, y hablábamos de la oración de perdón, y hablamos de la oración de alabanza, y hablábamos de la oración de intersección, hablábamos de la oración de protección, hablábamos de la oración de petición y hablábamos de la oración de bendición, mis queridos hijos. Y yo les decía encarecidamente que la Iglesia Católica es rica en oración, pero nosotros no aprovechamos esa riqueza que tiene la Iglesia para orar, mis queridos hijos. No aprovechamos esa riqueza de la Iglesia para elevar nuestra oración. Y por eso dice la palabra de Dios: estando él orando en el cielo lugar, cuando se terminó, le dijo uno de sus discípulos: Señor, enséñanos a orar. Y él les dijo: cuando quiera orar, oren de la siguiente manera, y les enseñó el Padre Nuestro. Pero recuerden, mis queridos hijos, que hay una metodología para que nosotros podamos hacer oración. Sí, y la primera es que nosotros, es una oración personal, en silencio y en soledad. La segunda es una oración comunitaria con los hermanos de la iglesia. La tercera es una oración celebrativa. ¿Y cuál es la oración celebrativa? Donde participamos de los sacramentos, la Eucaristía, la exposición con el Santísimo, la vigilia, bueno, todo lo que ya sabemos, los grupos de la parroquia y demás. La cuarta, talleres pedagógicos. Sí. ¿Cuáles son los talleres? La lección divina, la oración mental, la meditación, la contemplación, mis queridos hijos. La quinta, oración en el hogar, mis queridos hijos. Compartir el tiempo en familia, orar en familia, sacarle un tiempo para abrir la puerta
de la Sagrada Escritura para abrir la puerta de la casa a los corazones de Jesús y de María, mis queridos hijos. Por eso, toda obra espiritual, mis queridos hijos, comienza en la oración. De ahí que nos enseñan a los niños a orar. El no enseñar a los niños a orar sería abandonarlos a la perdición. El no enseñar a los niños a orar sería abandonarlos a la perdición. Ahora bien, mis queridos hijos, tenemos 7 métodos para orar. Y se los enseñé uno a uno y en el perfil están el método de oración de acción de gracias, de perdón, de alabanza, de intercesión, de protección, de petición y de bendición. Y cada uno de nosotros tenemos que coger cada uno de esos métodos y empezar a ver cómo yo me sienta en el día, de qué manera voy a orar. Si estoy muy contento porque me salió lo que yo estaba esperando, pues maravilloso, voy a hacer la oración de acción de gracias. Pero si yo cometí una embarrada a lo largo del día, mejor dicho, caí en pecado, en tentación, maldije y demás, pues voy a hacer en esa noche una oración de perdón. Pero si yo amanecí lleno de gozo, de alegría, no sé por qué me estoy sintiendo de esa manera, pues voy a hacer una oración de alabanza, mis queridos hijos. Pero si mis vecinos están pasando necesidad, están pasando dificultad, pues voy a hacer una oración de intercesión, mis queridos hijos. Pero si voy a emprender un negocio, un viaje, un proyecto de vida, pues voy a hacer una oración de protección, mis queridos hijos, para protegerme en mis viajes, en las finanzas y demás. Pero si estoy pasando una crisis, estoy pasando algo que se me está saliendo de las manos, pues voy a hacer una oración de petición, mis queridos hijos. Pero si yo quiero, en este caso, darle la bendición a mis hijos, a mi esposo, a mi familia, a mi hogar, pues voy a hacer una oración de bendición. Y cada una de ellas es diferente, mis queridos hijos, cada una de ellas es diferente y por eso la iglesia es rica y nosotros debemos de saber la manera de orar, mis queridos hijos, la manera de orar. Y si ustedes desean profundizar en cada una de estas oraciones, mis queridos hijos, ahí en mi perfil están, una a una están ahí, una a una. Ahí van a encontrar la oración de petición, la oración de perdón, la oración de intercesión, la oración de acción de gracias, la oración, etcétera, etcétera, etcétera. Cada uno la van a encontrar ahí. Y por eso es lo importante de la oración de intercesión, de perdón, de súplica, donde oramos todos por todos, mis queridos hijos. Todos por todos. Y sí es importante, mis queridos hijos, que ustedes vayan y la vean. Vayan y la busquen ahí en mi perfil, mis queridos hijos. Entonces, para que lo tengamos muy presente, cualquiera de los temas que hemos visto a lo largo de este resumen, lo puede encontrar en mi perfil, ya sea aquí por TikTok o ya sea en YouTube. ¿Cómo van a YouTube? Pues ahí en mi perfil. En YouTube encuentran todo el video completico. Aquí en TikTok lo encuentran fragmentado. Parte 1, parte 2, parte 3, parte 4. Pero verdaderamente la invitación es a sacarle provecho a eso que el Señor nos regala por medio de este canal. A sacarle provecho a eso que compartimos. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre,